Bienvenidos de nuevo a El Michigan News, donde cada noticia cobra vida con el pulso de lo que realmente importa en México y el mundo. Hoy nos sumergimos en un panorama vibrante de cultura, ciencia y justicia que nos recuerda por qué la información bien contada nos empodera. Desde premios literarios que transforman vidas hasta avances que regeneran dientes y debates judiciales que sacuden gigantes empresariales. Este programa te llevará por 16 bloques conectados que revelan cómo el ingenio humano y las decisiones clave moldean nuestro presente. Prepárate para descubrir conexiones inesperadas entre el arte que inspira, la innovación que cura y la equidad que exige cuentas claras, todo con el rigor que mereces para navegar estos tiempos de cambio acelerado. Quédate con nosotros, porque lo que viene no solo informa, sino que te equipa para entender y actuar en un mundo interconectado. Literatura. En este bloque de El Michigan News vamos a detenernos en una noticia que mezcla creación, encierro y segundas oportunidades, porque habla directamente de cómo un país decide tratar a quienes ya están pagando una condena. En México, un certamen reciente de cuento convocado para personas privadas de la libertad reunió decenas de textos escritos en condiciones duras, celdas ruidosas, tiempos limitados, pocas herramientas y, aún así, una necesidad profunda de contar historias. Los relatos ganadores no se quedarán en una carpeta perdida dentro de un archivo institucional, serán grabados con voces profesionales, ambientados con paisajes sonoros y difundidos a través de los medios electrónicos de Radio Educación, una de las plataformas públicas con mayor tradición en contenidos culturales. Eso significa que, en lugar de que estas narraciones circulen solo entre jueces, funcionarios o especialistas, podrán llegar al oído de cualquier persona, alguien que enciende la radio camino al trabajo, un estudiante que busca nuevos contenidos en línea o una familia que escucha programas culturales por la noche. Esta decisión cambia por completo la escala del proyecto, porque convierte a quienes escriben desde prisión en autores que dialogan con un público real, fuera de los muros. Detrás de esta iniciativa hay una apuesta clara, usar la literatura como herramienta de reinserción social, pero también como espejo incómodo para la sociedad que prefiere no mirar la vida en las cárceles. Muchos de esos cuentos hablan de violencia, abandono, adicciones, corrupción y sueños rotos, temas que no son exclusivos de los penales, sino que atraviesan colonias, escuelas y centros de trabajo. Al escuchar estas historias, la audiencia no solo se acerca al mundo carcelario, también reconoce grietas estructurales que se repiten afuera. En paralelo, otro proyecto cultural fortalece esta misma lógica de inclusión, la traducción de la obra de Federico García Lorca a lengua maya, con el objetivo de difundir en México a un autor que se ha vuelto símbolo de transformación social y defensa de los derechos humanos. Poner a Lorca en maya no es solo traducir palabras, es tender un puente entre un escritor asesinado por pensar distinto y comunidades indígenas que han enfrentado discriminación histórica, diciendo con claridad que su lengua está viva y merece dialogar con las grandes voces del mundo. Cuando se miran juntas, estas dos noticias dibujan un mapa distinto de la cultura en el país. Por un lado, voces que emergen desde las prisiones, por el otro, una lengua originaria que se abre espacio en el canon global. Ambas responden, desde la literatura, a una misma pregunta de fondo, cómo construir una sociedad más justa donde nadie quede fuera del derecho a contar y a ser escuchado. Música. En este siguiente bloque de El Michigan News ponemos el foco en la música, pero no desde los grandes escenarios, sino desde las personas que, con su trabajo creativo y empresarial, alteraron el rumbo de toda una industria. La fecha reúne a figuras que, aunque nacieron en contextos y siglos distintos, ayudan a entender cómo la música se convierte en motor económico, herramienta de identidad y lenguaje político. Hablar de ellos hoy tiene sentido para el público en México porque muchas de las dinámicas que enfrentaron, racismo, concentración de poder en pocos sellos, tensiones entre arte y negocio, siguen presentes en nuestro propio ecosistema musical, de los estudios independientes a las plataformas de streaming. Al mirar sus trayectorias podemos leer, en espejo, los desafíos que tienen hoy músicos, productores y públicos mexicanos. Entre esos nombres destaca Berry Gordy, nacido en 1929 en Estados Unidos, el hombre que fundó Motown Records y convirtió un pequeño sello en Detroit en una fábrica de éxitos que cambió para siempre la música popular afroamericana.
Desde ahí salieron discos que abrieron la puerta a artistas negros en la radio y la televisión dominadas por públicos blancos, demostrando que una buena canción podía derribar barreras raciales mejor que muchos discursos. Gordy no solo producía, diseñó un sistema de formación, imagen y marketing que hoy imitan academias y realities musicales de todo el mundo, marcando un antes y un después en la relación entre talento y empresa. A su lado, si miramos hacia atrás en el tiempo, aparece Jean-Baptiste Lully, compositor del siglo XVII que, desde la corte francesa, consolidó un modelo de espectáculo total donde música, danza y teatro se fundían, algo que hoy vemos replicado en festivales, entregas de premios y macro shows. Su control casi absoluto de la ópera cortesana muestra un antecedente claro de cómo el poder político busca moldear también el gusto musical. En el siglo XX, el panorama se vuelve más cercano a lo que consumimos hoy. Randy Newman, nacido en 1943, se ganó un lugar particular, compositor de canciones con letras agudas y a veces incómodas sobre la vida cotidiana, el racismo, el poder y la hipocresía social, pero también autor de bandas sonoras entrañables para cine y animación. Esa dualidad, música que cuestiona y al mismo tiempo forma parte de la cultura mainstream, se parece mucho a lo que viven artistas latinoamericanos cuando sus temas van de la crítica social a los hits radiales sin cambiar de firma. Desde el sur del continente, el saxofonista argentino Gato Barbieri, nacido en 1932, llevó el jazz a un territorio distinto al fusionarlo con ritmos y emociones latinoamericanas. Sus interpretaciones cargadas de intensidad se escucharon en bandas sonoras que retrataban ciudades marcadas por la desigualdad y el deseo. En un momento donde México debate cómo apoyar a sus escenas locales, estas biografías muestran que la música puede ser, al mismo tiempo, producto cultural, negocio y testimonio de época. Y que, como ocurre con la justicia fiscal o con la literatura en las cárceles, la pregunta de fondo sigue siendo quién tiene el poder de decidir qué se escucha, quién cobra por ello y qué historias quedan fuera del micrófono. Pintura. En este nuevo bloque de El Michigan News giramos hacia la pintura para detenernos en dos figuras que, aunque separadas por casi un siglo, coincidieron en algo fundamental, usaron el lienzo para incomodar a su época. Hablar hoy de William Blake y Frederick Basile no es un lujo académico, sino una oportunidad para entender cómo el arte visual se convierte en comentario político, en crítica religiosa y en registro de los cambios sociales, algo que conecta directamente con las discusiones que vive México sobre justicia, desigualdad y memoria. Mientras las cifras fiscales o los pleitos empresariales suelen dominar la agenda, estos pintores nos recuerdan que también desde las imágenes se puede disputar el sentido de lo que consideramos sagrado, bello o aceptable. William Blake, nacido en 1757 en Londres, fue al mismo tiempo grabador, poeta y visionario. Vivió en una Inglaterra marcada por la revolución industrial y por tensiones religiosas profundas, y eligió responder no con panfletos, sino con escenas oníricas donde ángeles, niños explotados y figuras bíblicas aparecen deformadas, desbordadas, casi violentas. Sus ilustraciones para textos religiosos y sus libros iluminados no buscaban decorar la fe oficial, sino cuestionar la hipocresía de una sociedad que hablaba de virtud mientras llenaba fábricas de trabajadores exhaustos. En cierto sentido, Blake fue un adelantado de los movimientos que, siglos después, usarían el arte para denunciar abusos del poder económico y político. Sus visiones, que en su tiempo muchos consideraron excesivas o locas, hoy dialogan con muralistas y artistas contemporáneos que en México pintan cuerpos desaparecidos, paisajes contaminados o comunidades desplazadas. Frederick Basile, por su parte, nació en 1841 en Montpellier y murió muy joven, en 1870, combatiendo en la guerra franco-prusiana. Pese a su corta vida, fue una pieza clave en el nacimiento del impresionismo. Mientras la Academia Francesa exigía historias mitológicas y escenas pulidas, Basile se juntó con Monet, Renoir y otros jóvenes inconformes para llevar el caballete afuera, al campo, a la calle, a reuniones familiares donde la luz cambiaba a cada minuto. Sus cuadros están llenos de exteriores luminosos, de cuerpos que no posan para la gloria, sino que simplemente existen en un instante fugaz. Ese gesto, pintar lo cotidiano, lo efímero, lo que no parecía digno de gran arte, fue, en su tiempo, un desafío frontal a las jerarquías culturales.
Que Basile muriera en una guerra también recuerda cómo los artistas no viven aislados de los conflictos políticos. Su generación vio cómo Europa se reordenaba a tiros mientras ellos trataban de capturar en el lienzo la delicadeza de un rayo de sol. Vistas juntas, las trayectorias de Blake y Basile funcionan como espejo de lo que pasa hoy cuando artistas visuales en México y en otros países se atreven a pintar lo que incomoda: violencia, pobreza, corrupción, cuerpos no normativos, territorios en disputa. El rechazo, la burla o la censura que enfrentaron estos dos creadores en su momento son similares a las reacciones que hoy provocan exposiciones incómodas o murales críticos. Y así como en bloques anteriores hemos hablado de cómo la justicia fiscal o la literatura desde las prisiones cuestionan estructuras de poder, la pintura de Blake y Basile nos recuerda que también en el color y la forma se juega una batalla por el relato de época, quien la cuenta, que se muestra y que se prefiere mantener fuera de cuadro. Escultura. Hablar de él no es quedarse en la lección de historia del arte, sino reconocer cómo un solo creador puede transformar la manera en que una ciudad se mira a sí misma, algo muy parecido a lo que ocurre cuando en México se levanta un monumento nuevo o se retira uno polémico. Bernini, activo en la Roma del siglo XVII, vivió en un entorno donde la Iglesia y el poder político necesitaban enviar mensajes claros en plena contrarreforma, debían conmover, impresionar, seducir a una población cansada de guerras religiosas y tensiones internas. El escultor se convirtió en el aliado perfecto para ese proyecto, porque entendió que el mármol no tenía por qué ser rígido, que podía moverse, temblar, casi respirar frente al espectador. Sus obras más conocidas, como el Éxtasis de Santa Teresa o el Rapto de Proserpina, son mucho más que escenas religiosas o mitológicas, son auténticos montajes teatrales en los que los pliegues de las telas, los gestos del rostro y la composición del espacio buscan provocar una reacción física en quien las mira. El espectador no solo contempla una escultura, siente que está presenciando el momento exacto en que algo irrumpe, una revelación mística o un acto de violencia contenido en piedra. Bernini trabajó para papas y cardenales, diseñó altares, plazas y fuentes como la de los Cuatro Ríos en Piazza Navona, donde las figuras que representan grandes corrientes de agua del mundo emergen entre rocas y chorros, recordando la ambición de una iglesia que se concebía como centro simbólico del planeta. Cada una de esas piezas cumple la misma función que hoy cumplen ciertos edificios emblemáticos, monumentos o megaproyectos: ordenar la mirada ciudadana y afirmar quién tiene la autoridad para ocupar y definir el espacio. Cuando se observa la obra de Bernini desde América Latina, y en particular desde México, resulta imposible no pensar en cómo se han usado las esculturas aquí para contar una versión oficial de la historia. Héroes patrios en avenidas centrales, figuras religiosas en plazas, memoriales de guerra o de víctimas recientes. La lección de Bernini es doble. Por un lado, muestra el enorme potencial expresivo de la escultura para conmover y persuadir. Por otro, nos recuerda que pocas veces es neutral, que casi siempre está al servicio de un relato de poder. En un país donde se discute qué monumentos deben permanecer, cuáles deben resignificarse y qué nuevas memorias merecen lugar en el espacio público, mirar al barroco romano ayuda a entender que la disputa no es solo estética, sino profundamente política. Igual que en los bloques anteriores, donde hablamos de tribunales, cárceles y lenguas originarias, aquí la pregunta de fondo vuelve a ser quién decide. Cine. En este bloque de El Michigan News nos movemos al cine porque, en medio de recortes y polémicas culturales, una cifra concreta cambia el ánimo de muchas y muchos creadores. El presupuesto del Instituto Mexicano de Cinematografía, IMCINE, aumentará 24.57% y llegará a operar con alrededor de 391.4 millones de pesos. Ese dato no es menor para la audiencia. Significa, en términos prácticos, más posibilidades de que historias hechas desde México lleguen a la pantalla grande o a plataformas, y que no todo quede concentrado en grandes estudios extranjeros o en producciones de fórmula. El cine nacional, que en los últimos años ha oscilado entre éxitos en festivales y dificultades para financiar proyectos, recibe así un respiro que puede traducirse en más rodajes en estados, más apoyos a óperas primas y una mejor distribución de películas que normalmente se quedan varadas en circuitos muy pequeños. Para el público,
Esto se convierte en más historias locales, acentos diversos y miradas propias sobre temas que van desde la violencia y la migración hasta el humor cotidiano. Ese fortalecimiento institucional ocurre mientras el ecosistema cultural reconoce trayectorias que han marcado generaciones. Alejandro Jodorowsky, creador inclasificable que ha transitado del cine al teatro, la literatura y la actuación, recibirá la Medalla Bellas Artes 2025 en teatro, el máximo reconocimiento que otorga el Estado mexicano a figuras cuya obra ha dejado una huella excepcional en la cultura del país. Aunque muchas personas lo asocian sobre todo con películas de culto como El Topo o La Montaña Sagrada, su influencia en la escena teatral y en la experimentación escénica ha sido enorme, abriendo caminos a propuestas que mezclan ritual, psicología y crítica social. En paralelo, las efemérides cinematográficas del día nos recuerdan que la pantalla es también un espejo internacional, nacimientos como el de Alfonso Cuarón, hoy uno de los cineastas mexicanos más respetados en Hollywood. Ed Harris, actor y director estadounidense con una carrera marcada por personajes intensos. Joe Dante, responsable de cintas que marcaron la cultura pop como Gremlins. Y figuras televisivas y de comedia como Jon Stewart o el fallecido Leslie Nielsen muestran la diversidad de tonos que puede abarcar la industria, desde la sátira política hasta el humor absurdo. Visto desde México, este conjunto de noticias dibuja un mapa claro, mientras el país busca afianzar su soberanía fiscal y discutir hacia dónde se dirige su justicia, el terreno simbólico del cine se convierte en otro frente de disputa y oportunidad. UNEMSAN con más recursos no garantiza automáticamente buenas películas, pero sí abre margen para que nuevas voces, mujeres, personas jóvenes, cineastas de comunidades indígenas y periferias urbanas, accedan a apoyos que antes parecían reservados para unos cuantos. El reconocimiento a Jodorowsky, con todo lo polémico que pueda resultar su figura, habla de un Estado que también premia la ruptura y la experimentación, no solo la obra conservadora. Y las referencias a creadores internacionales recuerdan que el público mexicano consume y dialoga con historias de todo el mundo, pero necesita al mismo tiempo verse reflejado en su propio idioma, con sus propios problemas y sueños. Igual que en los bloques anteriores, donde el arte y la justicia se cruzaban en los tribunales y las cárceles, aquí el mensaje de fondo es que cada peso público destinado al cine es también una apuesta por quien contará la historia de este país en las próximas décadas, si otros por nosotros, o nosotros mismos con nuestras propias cámaras. Ciencia y tecnología. En este bloque de El Michigan News nos vamos a la ciencia y la tecnología, pero no a laboratorios llenos de tubos de ensayo, sino a una sala de impresión ruidosa, manchada de tinta, donde una máquina de vapor cambió para siempre la manera en que circulan las noticias. El 29 de noviembre de 1814, el periódico británico The Times se convirtió en el primero del mundo en imprimirse con una prensa movida por vapor, un salto que dejó atrás el esfuerzo puramente manual de las impresoras tradicionales y marcó la entrada de la revolución industrial al corazón del periodismo. Hasta entonces, cada ejemplar dependía de la fuerza de operarios que accionaban la prensa hoja por hoja, con tirajes limitados y tiempos largos. A partir de ese día, la combinación de engranes, cilindros y vapor permitió multiplicar la velocidad de producción y, con ella, la cantidad de lectores posibles. Que un diario apostara por una tecnología así no fue un detalle técnico, sino una decisión estratégica, significó asumir que la información podía y debía llegar más lejos, más rápido y con mayor impacto. Esa primera impresión a vapor no solo benefició a The Times, abrió el camino a una transformación profunda en la prensa mundial. Con máquinas más rápidas y potentes, los periódicos dejaron de ser un lujo reservado a élites urbanas para convertirse, poco a poco, en bienes relativamente accesibles para capas más amplias de la población. Eso cambió el tipo de temas que podían ocupar las portadas, ya no se trataba solo de avisos oficiales o noticias de corte diplomático, sino también de conflictos laborales, denuncias de abusos, crónicas de barrios y reportajes que pusieran rostro a las estadísticas. En otras palabras, al abaratar y acelerar la impresión, la tecnología de vapor ayudó a que la ciudadanía tuviera más herramientas para enterarse de lo que hacían gobiernos, empresas y grupos de poder. La noticia dejó de ser un producto escaso para convertirse en parte cotidiana de la vida urbana, algo que se compraba junto con el pan o se comentaba en talleres, fábricas y cafés.
Vista desde hoy, esa innovación del siglo XIX funciona casi como un espejo de lo que vivimos con las tecnologías digitales. Así como la máquina de vapor metió al periodismo en la lógica industrial, las plataformas en línea han empujado a los medios a producir y distribuir información en tiempo real, con alcances antes inimaginables. La diferencia es que, en 1814, la apuesta era clara: invertir en una máquina costosa pero estable, que asegurara tirajes crecientes y un vínculo más sólido con los lectores. Hoy, la velocidad de cambio es mucho mayor y la tensión se da entre la necesidad de informar rápido y la obligación de hacerlo con rigor, sin sacrificar verificación ni contexto. Volver la mirada a aquella imprenta de The Times recuerda que cada salto tecnológico en la historia de los medios ha venido acompañado de preguntas incómodas: ¿quién controla las herramientas? ¿Quién puede pagarlas? ¿Qué se gana y qué se pierde cuando la información se vuelve un producto de alta rotación? En un país como México, donde el papel de la prensa sigue siendo vital para vigilar el uso de recursos públicos, la lección es clara: detrás de cada avance técnico hay una responsabilidad ética, y la ciencia aplicada al periodismo solo tiene sentido si fortalece el derecho de la gente a estar informada, no si lo debilita. Moda. En este bloque de El Michigan News volvemos sobre el mundo de la moda a partir de dos nombres que, desde Europa, dejaron una huella visible en pasarelas, revistas y también en el imaginario que llega a México: John Galliano y Manolo Blahnik. No se trata solo de ropa bonita o de zapatos caros, sino de entender cómo ciertas figuras convierten la moda en un lenguaje de poder, deseo y estatus que termina influyendo en cómo muchas personas piensan su propia imagen. Galliano, nacido en 1960, se volvió célebre por desfiles que parecían obras de teatro, modelos convertidas en personajes de historias de guerra, viajes exóticos o fantasías barrocas, caminando entre escenografías que borraban la frontera entre pasarela y escenario. Sus colecciones en casas como Dior marcaron una época en la que la moda se consolidó como espectáculo global, capaz de generar titulares, ventas millonarias y discusiones sobre hasta dónde se podía exagerar la silueta, el maquillaje o la narrativa sin perder contacto con la vida real. Pero la trayectoria de Galliano también expuso el lado más frágil y contradictorio de esa industria. Comentarios antisemitas y comportamientos discriminatorios, captados y difundidos públicamente, provocaron su caída. Fue despedido, enfrentó procesos legales y quedó durante años fuera del centro de la escena, recordando que el talento creativo no lo justifica todo y que la moda, como cualquier otro sector cultural, se ve obligada a confrontar sus propios límites éticos. Ese episodio abrió debate sobre hasta qué punto el mundo del lujo tolera excesos mientras resulten rentables y en qué momento la presión social y mediática obliga a romper con ídolos problemáticos. Frente a ese vértigo, la figura de Manolo Blahnik encarna otra forma de construir poder en la moda, la del artesano que centra su prestigio en un solo objeto: el zapato de tacón. Nacido en 1942, Blahnik dedicó décadas a perfeccionar formas, alturas y materiales, hasta que su apellido se volvió sinónimo de deseo en series y películas donde los zapatos aparecían casi como protagonistas, especialmente en historias de mujeres urbanas que caminaban entre oficinas, citas y decisiones difíciles con sus pares de tacones como especie de armadura elegante. Sus diseños, lejos de ser solo adornos, se presentaban como extensión de la personalidad, como afirmación de independencia económica y afectiva. Para muchas personas en México, conocer estos nombres ocurre a través de pantallas y escaparates, los ven en pasarelas, en editoriales de moda, en alfombras rojas, y se convierten en referentes aspiracionales aunque estén lejos de su presupuesto. Esa distancia económica y simbólica abre preguntas muy actuales. ¿Quién puede realmente acceder a esas piezas? ¿En qué condiciones trabajan las manos que cosen, cortan y ensamblan los productos que luego desfilan en pasarelas europeas? ¿Qué cuerpos se consideran ideales para lucirlos y cuáles quedan sistemáticamente excluidos de las campañas y de las tallas disponibles? En México, donde la industria textil y del calzado sostiene a miles de familias en estados como Guanajuato, Jalisco o el propio Bajío, mirar la historia de Galliano y Blahnik sirve para hablar también de lo que pasa en talleres locales: creatividad que a veces no recibe crédito, salarios precarios, intentos de competir con productos masivos y, al mismo tiempo, esfuerzos por construir propuestas propias más sostenibles y diversas.
Igual que en los bloques anteriores, la moda aquí deja de ser solo decoración y se revela como otro terreno donde se disputan prestigio, trabajo, identidad y futuro. Antropología. En este bloque del Michigan News ponemos la lupa en la antropología a través de una figura que cambió por completo la forma de mirar las culturas, Claude Lévi-Strauss. Nacido en 1908, este antropólogo y lingüista belga-francés llevó su curiosidad hasta selvas, aldeas y archivos para sostener una idea que, hoy, parece sencilla pero en su momento fue radical. Ninguna cultura es superior a otra, todas organizan el mundo con lógicas propias que merecen ser comprendidas con el mismo rigor. Sus trabajos con pueblos indígenas en América, incluidas comunidades de Brasil y otras regiones del continente, lo llevaron a desarrollar el llamado estructuralismo, una corriente que buscaba encontrar patrones profundos en mitos, rituales, parentescos y lenguajes, del mismo modo que un lingüista detecta reglas en la gramática de un idioma. Para la audiencia en México, donde conviven decenas de pueblos originarios junto con dinámicas urbanas complejas, esa mirada es fundamental porque nos obliga a dejar atrás visiones folclorizantes o racistas y a reconocer que las formas de entender la familia, la tierra, la muerte o la justicia no son universales ni naturales, sino construidas históricamente. Lévi-Strauss mostró que detrás de relatos que a primera vista parecen simples leyendas, historias de animales que hablan, dioses que se transforman, héroes que cruzan ríos imposibles, hay estructuras que revelan cómo cada sociedad ordena oposiciones básicas, vida y muerte, naturaleza y cultura, orden y caos. Esa lectura le permitió comparar mitologías indígenas americanas con relatos de la tradición occidental sin colocarlas en una escala de atraso o progreso, sino en un mismo plano de complejidad. Su influencia llegó más allá de la antropología, impactó a la sociología, la filosofía, la historia y hasta la crítica literaria, ofreciendo herramientas para leer desde novelas hasta telenovelas, preguntando qué patrones se repiten una y otra vez y qué dicen de los miedos y deseos colectivos. Mirar su legado desde México también implica hacernos cargo de las tensiones que siguen vigentes. Mientras en el discurso oficial se habla de orgullo por las raíces indígenas, muchas comunidades siguen enfrentando despojo territorial, discriminación, violencia y falta de acceso a servicios básicos. La lección de Lévi-Strauss no se queda en el aula, recuerda que estudiar una cultura no es solo describir sus trajes o sus fiestas, sino entender su posición en relaciones de poder desiguales. En un país atravesado por megaproyectos, migración forzada y conflictos ambientales, la antropología ayuda a escuchar voces que suelen quedar fuera de la negociación, pueblos que ven sus ríos convertidos en negocio, sus montes en minas o sus lenguas empujadas hacia el silencio. Igual que en los bloques donde hemos hablado de justicia fiscal, cárceles o industrias culturales, aquí la pregunta de fondo vuelve a ser quién decide qué formas de vida se consideran válidas y qué conocimientos se toman en cuenta al diseñar leyes y políticas públicas. La obra de Lévi-Strauss nos invita a responderla con humildad y atención, entendiendo que para construir un país más justo no basta con medir PIB o inversión, hay que aprender, también, a leer con respeto la trama invisible de símbolos y relaciones que sostiene a cada comunidad. Salud. En este bloque de El Michigan News nos vamos al terreno de la salud con una noticia que parece ciencia ficción, pero que ya empezó a tomar forma en laboratorios de Corea del Sur. Un pequeño parche bioactivo capaz de regenerar dientes reales de manera natural. La idea rompe con el modelo clásico de la odontología, basado en extracciones, coronas, implantes y dentaduras postizas, para plantear algo mucho más cercano a cómo el cuerpo se repara a sí mismo. En lugar de colocar una prótesis artificial donde falta una pieza, este parche se aplica directamente en la encía y actúa como un disparador biológico que activa las células madre presentes en la mandíbula. A partir de ahí, el propio organismo comienza a reconstruir las estructuras necesarias, la dentina que da volumen al diente, el esmalte que lo protege y el anclaje que lo fija al hueso. No se trata de un truco cosmético, sino de regeneración tisular guiada, con el objetivo de recuperar no solo la apariencia, sino también la función completa de masticar, hablar y sentir. El funcionamiento del parche se basa en el envío de señales bioquímicas muy específicas, diseñadas para que las células madre recuerden su capacidad de convertirse en tejido dental. Durante años,
La investigación en medicina regenerativa se concentró en huesos, piel y cartílago. Ahora, este avance abre una puerta que muchos especialistas consideraban lejana: volver a hacer crecer dientes perdidos en personas adultas. La pieza se coloca sobre la zona edéntula, el espacio sin diente, y permanece allí el tiempo suficiente para que los compuestos activos penetren en el tejido y activen cascadas de regeneración. A diferencia de un implante de titanio, que requiere perforar el hueso y atornillar una estructura externa, aquí el proceso ocurre desde dentro, aprovechando recursos que ya están en el cuerpo. Según los reportes preliminares, los ensayos en modelos animales y las primeras fases en humanos han mostrado formación de tejido dental nuevo con características muy cercanas a las de un diente natural, lo que abre la posibilidad de tratamientos menos invasivos, con menor riesgo de rechazo y con una integración sensorial más rica. Si las pruebas clínicas avanzan y confirman su seguridad y eficacia, este tipo de parches podría transformar la odontología moderna y tener un impacto enorme en países como México, donde la pérdida de dientes por caries, enfermedades periodontales o accidentes es muy común y muchas personas no pueden pagar implantes. Imagina lo que significaría para adultos mayores que hoy dependen de dentaduras removibles incómodas, o para jóvenes que pierden piezas por violencia o trabajo precario. En vez de resignarse a una solución artificial limitada, podrían recuperar su dentadura con estructuras generadas por su propio cuerpo. También cambiaría la manera en que se planifican los servicios públicos de salud bucal, desplazando parte del presupuesto destinado a prótesis hacia terapias regenerativas. Sin embargo, junto al entusiasmo aparecen preguntas clave: ¿cuánto costará este tratamiento cuando llegue al mercado? ¿Quién tendrá acceso a él? ¿Cómo se regulará su uso y qué riesgos éticos implica manipular de forma tan directa los procesos de crecimiento tisular? Como en otros avances biomédicos, el reto será evitar que la regeneración dental se convierta solo en un lujo de élites y, en cambio, se integre como herramienta para reducir brechas de salud oral, mejorar la calidad de vida y, en última instancia, dignificar algo tan básico como poder sonreír y comer sin dolor. Naturaleza. En este bloque del Michigan News el foco se pone en Nueva Zelanda, país que decidió ir un paso más allá en su cruzada por proteger su fauna endémica, incorporar a los gatos ferales a la lista de especies objetivo del programa Predator Free 2050, con la meta de erradicarlos hacia mediados de siglo. La medida distingue claramente entre gatos ferales, animales que viven y cazan sin depender de humanos, y gatos domésticos con dueños responsables, que no están incluidos en los planes de eliminación. Las autoridades ambientales argumentan que los gatos ferales son depredadores implacables de aves, murciélagos, lagartos e insectos que evolucionaron sin grandes mamíferos cazadores, y citan casos extremos como la muerte de más de 100 murciélagos de cola corta en una sola semana por ataques de gatos en la isla norte. Al añadirlos formalmente al Predator Free 2050, el gobierno busca coordinar a nivel nacional lo que ya ocurría de forma dispersa en algunas regiones: programas de control mediante trampas, cacería focalizada y desarrollo de herramientas más eficaces y, en teoría, más humanitarias. La estrategia también contempla más financiamiento para grupos comunitarios de conservación, investigación en métodos como cebos en salchichas envenenadas o sistemas de spray dirigido, e incluso la exploración futura de soluciones genéticas que reduzcan la reproducción de estos felinos. Detrás de la política hay un respaldo social significativo. La consulta pública sobre la actualización de la estrategia Predator Free recibió miles de opiniones, y más del 90% apoyó fortalecer el control de gatos ferales, aunque organizaciones animalistas advierten sobre el riesgo de crueldad y piden transparencia en los métodos. Para la audiencia en México, esta decisión abre un debate conocido: cómo equilibrar el cariño por los gatos con la protección de especies nativas altamente vulnerables. En un país con riqueza biológica y también con problemas de fauna feral, desde perros y gatos hasta especies exóticas, el caso neozelandés funciona como laboratorio de política pública sobre qué hacer cuando un animal muy apreciado en lo doméstico se convierte en amenaza ecológica si vive sin control. La clave estará en cómo se implementen las medidas en Nueva Zelanda, que también se logra diferenciar al gato feral del gato de caza, qué tan rigurosos son los estándares de bienestar animal y qué tanto se educa a la población para asumir que la tenencia responsable, esterilizar, identificar y mantener dentro de casa,
También es una forma de proteger aves, mamíferos y reptiles únicos en el planeta. Deportes. En este último bloque de El Michigan News cerramos con deporte adaptado y orgullo mexicano, porque las mesas de juego también son escenario de transformación social. El protagonista es Víctor Reyes, paratleta de tenis de mesa que acaba de ganar medalla de oro en el Campeonato Panamericano celebrado en Cancún, Quintana Roo, consolidándose como una de las figuras más sólidas del continente en su clasificación funcional. Su victoria no es solo un dato de medallero, llega después de años de rehabilitación, entrenamientos con recursos limitados y competencias donde tuvo que costear parte de sus viajes, algo habitual para deportistas con discapacidad en México. El oro, conseguido tras derrotar en la final a un rival brasileño que partía como favorito, asegura además su clasificación directa a los próximos Juegos Paralímpicos, lo que coloca su nombre y el de México en el mapa global del paratenis de mesa justo cuando el país discute cómo trata a las personas con discapacidad en empleo, movilidad y acceso a la salud. El torneo de Cancún reunió a representantes de más de una docena de países del continente y México aprovechó la localía para presentar una delegación numerosa, combinando experiencia y juventud. Dentro de ese grupo, el triunfo de Reyes destaca porque su prueba se disputó ante gradas llenas de familias, turistas y equipos de otros deportes adaptados que aprovecharon la sede para visibilizar sus disciplinas. Las imágenes del cierre del partido, un punto definitivo jugado a la ofensiva, con golpes cortos y cambios de efecto que descolocaron al rival, circularon en redes sociales y fueron compartidas por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, CONADE, y por la Federación Mexicana de Tenis de Mesa como ejemplo del potencial del país en el alto rendimiento paralímpico. Para muchos jóvenes con discapacidad, ver a un compatriota celebrar oro internacional con la bandera al hombro significa algo más que inspiración, es una prueba tangible de que, con apoyos sostenidos y estructuras deportivas serias, es posible competir de tú a tú con potencias tradicionales como Brasil, Estados Unidos o Canadá. El impacto del resultado se mide también en clave de política pública. Tras años de recortes y polémicas en el manejo del deporte de alto rendimiento, cada medalla internacional abre de nuevo la discusión sobre presupuestos, becas, infraestructura accesible y formación de entrenadores especializados en deporte adaptado. Las federaciones y colectivos de atletas han insistido en que el talento no basta si no hay programas continuos que acompañen a las y los paratletas desde etapas infantiles, con detección temprana, clasificación funcional transparente y acceso a tecnología adecuada, como sillas deportivas o adaptaciones en las mesas y raquetas. La actuación de Reyes en Cancún refuerza ese argumento, su oro muestra lo que se puede lograr cuando hay continuidad en el proceso, pero también expone cuántos talentos se pierden por falta de oportunidades sistemáticas. Para la audiencia de este noticiero, la lección es directa, así como se exige justicia fiscal a los grandes contribuyentes y apoyo real a la cultura. También es momento de mirar al deporte adaptado no como sección marginal, sino como parte central del proyecto de país que se quiere construir, uno donde la discapacidad no sea sinónimo de límite, sino de derechos, de acceso y de juego limpio dentro y fuera de la cancha. Espacio. En este bloque de El Michigan News miramos al cielo, pero no al de la Tierra, sino al de Marte, donde un rover de la NASA logró algo que hasta hace poco parecía imposible: registrar por primera vez un relámpago marciano en audio y datos eléctricos durante una tormenta de polvo. La agencia revisó cerca de 28 horas de grabaciones obtenidas a lo largo de 2 años marcianos y, al analizarlas con detalle, identificó 55 eventos eléctricos asociados a descargas dentro de nubes de polvo que se formaron en distintas regiones del planeta rojo. Esto confirma que las tormentas marcianas no son solo espectáculos visuales de partículas rojizas levantadas por el viento, sino fenómenos cargados de electricidad, capaces de generar chispas similares, aunque no idénticas, a los rayos que conocemos en la atmósfera terrestre. El hallazgo tiene varias implicaciones científicas y prácticas. Por un lado, ayuda a entender mejor la dinámica de la atmósfera marciana, su capacidad para transportar carga eléctrica y el papel que podrían jugar estas descargas en procesos como la formación y el movimiento del polvo fino que cubre gran parte de la superficie.
Por otro, obliga a replantear la manera en que se diseñan futuros equipos y misiones tripuladas, porque la presencia de eventos eléctricos intensos implica riesgos adicionales para antenas, paneles solares, sistemas electrónicos y, eventualmente, para la seguridad de astronautas que se aventuren a caminar o trabajar en medio de una tormenta de polvo. En términos simples, saber que en Marte también caen rayos permite anticipar mejor los peligros del clima espacial y ajustar trajes, refugios y protocolos de operación. Para la audiencia en México, esta noticia es relevante por dos motivos. Primero, porque muestra hasta qué punto la exploración espacial ya no se limita a tomar fotografías espectaculares, sino que empieza a estudiar el clima de otros mundos con el mismo detalle con que aquí se analizan huracanes o frentes fríos. Segundo, porque cada avance en ingeniería y en manejo de datos que surge de misiones como esta suele regresar a la vida cotidiana en forma de nuevas tecnologías, desde sensores más sensibles y materiales más resistentes hasta algoritmos de análisis que se aplican luego en agricultura, monitoreo ambiental o protección civil. Igual que en otros bloques de este guión, donde hablamos de justicia fiscal, salud dental regenerativa o deporte adaptado, el mensaje de fondo es: Teatro. En este bloque de El Michigan News la atención se va al escenario del Palacio de Bellas Artes, donde la Compañía Nacional de Ópera alista el regreso de La leyenda de Rudel, una obra en un acto y 3 escenas que retoma la historia del trovador medieval Jaufré Rudel. El personaje, poeta del siglo XII, se enamora platónicamente de la condesa de Trípoli sin haberla visto nunca y decide emprender un viaje largo y peligroso para conocerla, mientras su salud se deteriora durante la travesía. La ópera, con música del mexicano Ricardo Castro y libreto en francés de Henry Brody, se presenta como una especie de road movie lírica que lleva al público desde la Francia medieval, atraviesa una tormenta en el Mediterráneo y desemboca en las costas de Trípoli, combinando canto, orquesta y simbolismo visual para hablar de un amor que trasciende distancia y tiempo. La nueva producción contará con el coro y la orquesta del teatro, bajo la dirección escénica de Renier Piñero, quien ha subrayado que el montaje busca poner en el centro la figura del poeta y el peso de su deseo idealizado, más que solo el decorado histórico. Con funciones programadas para los días 7, 9 y 11 de diciembre y boletos ya disponibles, el montaje se inserta en la temporada 2025 de ópera en el máximo recinto cultural del país, cerrando el año con una pieza del repertorio mexicano que durante décadas no tuvo tanta presencia en cartelera como otras obras extranjeras. Para la audiencia en México, este estreno funciona como recordatorio de dos cosas: por un lado, la vigencia de una tradición operística nacional que suele quedar opacada por títulos italianos o alemanes; por otro, la importancia de que instituciones públicas como el IMBAL sigan apostando por producciones que recuperen historias complejas, donde el amor no es solo romance, sino también viaje, riesgo y confrontación con los propios límites. Inteligencia artificial. En este bloque de El Michigan News la conversación se centra en cómo la inteligencia artificial no solo transforma la tecnología, sino también la forma en que se piensa el propio aprendizaje de las máquinas y los derechos de los creadores humanos. Por un lado, investigadores de Google Research presentaron en NeurIPS 2025 el paradigma Nested Learning, aprendizaje anidado, que propone dejar de ver a los modelos de IA solo como pilas de capas profundas y empezar a concebirlos como sistemas de problemas de optimización anidados, cada uno con su propio ritmo de aprendizaje. La idea es que, en lugar de seguir aumentando parámetros sin límite, la profundidad real se logre con varios niveles de actualización coordinados, rápidos para ciertos componentes, más lentos para otros, inspirados en cómo distintas zonas del cerebro adaptan sus conexiones a tiempos diferentes. Este enfoque busca modelos más estables, capaces de aprender de manera continua y de ajustar su comportamiento según el contexto, algo clave para aplicaciones críticas como salud, finanzas o sistemas de recomendación masivos. En paralelo, se multiplican proyectos que usan la IA para enfrentar crisis ambientales. En Australia, el Instituto Australiano de Ciencias Marinas prueba un sumergible robótico guiado por algoritmos de inteligencia artificial para sembrar corales jóvenes en arrecifes degradados.
El vehículo se controla a distancia y, con apoyo de GPS y modelos de IA, identifica los puntos del arrecife donde hay mejores condiciones para que los fragmentos de coral sobrevivan, marcando con una especie de luz verde los sitios aptos y evitando zonas sin futuro ecológico. Esta estrategia aparece como respuesta urgente a la pérdida global de arrecifes, de los que se estima ha desaparecido alrededor de 14% por calentamiento y acidificación de los océanos, y abre la puerta a una restauración más precisa y menos costosa que los métodos manuales tradicionales. Del otro lado de la conversación, la IA también provoca resistencia en la comunidad artística. Paul McCartney, ex integrante de The Beatles, anunció el lanzamiento de una canción casi silenciosa como gesto de protesta contra el uso de obras con derechos de autor para entrenar modelos de IA sin permiso ni pago a los creadores. El tema forma parte de un álbum titulado Is That What We Want, concebido como declaración política más que como producto comercial, e incluye colaboraciones y respaldos de decenas de artistas británicos preocupados por el impacto de la automatización en el trabajo de compositores jóvenes. La pieza dura cerca de 2 minutos y 45 segundos y apenas deja oír el ambiente de estudio, pasos y ruidos mínimos, subrayando que el verdadero mensaje está en el silencio. Un reclamo sobre qué tipo de futuro creativo se quiere permitir cuando los catálogos musicales completos se usan como insumo gratuito para sistemas generativos. Juntos, el Nested Learning, los robots sembradores de coral y la protesta sonora de McCartney muestran que la discusión sobre IA ya no es solo técnica, cruza ciencia básica, ecología y derechos culturales, obligando a decidir qué avances se consideran aceptables y bajo qué reglas. Anime y K-pop. En este bloque del Michigan News la mirada se posa en Attack on Titan y en el largo camino para llevar su historia al live action. Durante años, Warner Bros. Tuvo los derechos para una película de gran presupuesto y anunció al director argentino Andy Muschietti, conocido por E.T. The Flash, como responsable del proyecto, pero con el tiempo dejó de haber avances públicos y diversos reportes señalaron que el cineasta quedó fuera de la producción, dejando la adaptación en un limbo sin rodaje ni fecha. La combinación de sobrecostos, regrabaciones y desgaste alrededor de The Flash, sumada a la complejidad de adaptar un mundo tan violento y político como el de Shingeki no Kyojin, hizo que el plan pasara, en la práctica, a la categoría de ya veremos después. El tablero cambió en noviembre de 2025, cuando la editorial japonesa Kodansha anunció la creación de Kodansha Studios, un nuevo estudio con sede en Hollywood dedicado exclusivamente a producir versiones live action de sus mangas, entre ellos Attack on Titan. La compañía nombró a la directora 2 veces ganadora del Oscar Choe Sao como jefa creativa y al productor Nicolás Gonda como presidente y director de operaciones, y puso sobre la mesa un catálogo de más de 4,000 títulos con más de 500 millones de copias vendidas, incluyendo también Akira, Blue Lock y Sailor Moon. La apuesta es clara, que los propios dueños de la obra coordinen desarrollo, selección de equipos y supervisión de guión para asegurar adaptaciones más fieles, conectando de forma directa a autores japoneses con realizadores internacionales. Para la audiencia en México y América Latina, donde Attack on Titan se ha convertido en fenómeno de streaming y cosplay, este movimiento significa que el sueño de ver una versión live action de alto nivel sigue vivo, pero ahora bajo reglas distintas. En vez de depender solo de la agenda de un gran estudio occidental, será Kodansha quien decida tiempos, tono y socios, con mayor margen para defender la complejidad política y emocional de la obra original. Eso no garantiza que el resultado guste a todo el fandom, pero sí abre la puerta a proyectos que tomen en serio la escala de los titanes, la violencia estructural de la historia y sus debates sobre guerra, fronteras y genocidio, temas que también resuenan en la discusión pública de países como México cuando se habla de migración, militarización y memoria histórica. Cultura culinaria. En este bloque del Michigan News la mesa se entiende como política pública desde abajo. La llamada gastronomía social parte de una paradoja. En países como México se tiran toneladas de alimentos en buen estado mientras millones de personas viven con hambre o con dietas de mala calidad, lo que exige modelos que conecten excedentes, formación y comunidad.
Gastromotiva, fundada en 2006 por el chef y emprendedor social brasileño David Ertz, es uno de los proyectos que encarna esa idea y hoy tiene presencia en Brasil, Sudáfrica, El Salvador y México, donde opera como movimiento de gastronomía social alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. En Ciudad de México, Gastromotiva México trabaja desde República de Perú 88, en el Centro Histórico, como organización sin fines de lucro que transforma vidas por medio de la comida. Ahí impulsa una escuela de artes y oficios gastronómicos que ofrece formación culinaria gratuita a jóvenes en situación de vulnerabilidad, con cursos de auxiliares de cocina que combinan bases de cocina mexicana, panadería, repostería y prácticas profesionales en restaurantes y hoteles aliados. El modelo se completa con cocinas solidarias y programas como Comidas Solidarias, que durante emergencias como la pandemia COVID-19 articularon donaciones, voluntariado y restaurantes para producir raciones nutritivas a partir de alimentos que de otro modo habrían sido desperdiciados. Para la audiencia en México, la experiencia de Gastromotiva dialoga directamente con cifras duras. El país desperdicia alrededor de un tercio de lo que produce mientras más de 25 millones de personas enfrentan inseguridad alimentaria con impactos económicos y ambientales enormes. La propuesta es usar el restaurante y la cocina profesional como laboratorio de cambio social, espacios que utilizan ingredientes locales, forman a la población del barrio y construyen redes de empleo y orgullo territorial, de modo que cada menú vendido o cada bandeja rescatada se convierta al mismo tiempo en comida digna y en oportunidad de ingreso para quienes antes estaban fuera del mercado laboral formal. En un contexto donde se discuten la pobreza urbana, el encarecimiento de la canasta básica y el papel del Estado, este tipo de iniciativas muestra que la gastronomía puede ser algo más que espectáculo televisivo. Puede operar como infraestructura comunitaria contra el hambre, el desperdicio y la desigualdad. Reportaje. En la mañana del 13 de noviembre de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, reabrió un caso que trastoca el equilibrio fiscal y político del país. El presunto adeudo de 2.868 millones de pesos que el Servicio de Administración Tributaria, SAT, reclama a Fomento Económico Mexicano, FEMSA, empresa emblemática por su red de Oxxo, Coca-Cola FEMSA y filiales en energéticos y logística. La reapertura no fue espontánea, resultó de la insistencia estratégica de la ministra Lenia Batres Guadarrama, que desafió la decisión inicial de 8 ministros contrarios, logrando que 6 aceptaran atraer el asunto tras argumentar su trascendencia nacional y el potencial riesgo de impunidad fiscal en operaciones multimillonarias. La trascendencia del caso FEMSA radica en cómo define la relación entre el Estado, los grandes contribuyentes y la confianza jurídica del inversionista, algo especialmente relevante para un México que apuesta por el llamado nearshoring y la relocalización industrial. FEMSA, con presencia en 10 países y cerca de 300.000 empleados, representa no solo un actor económico, sino un termómetro de la estabilidad regulatoria nacional. El origen del conflicto se remonta al ejercicio fiscal de 2011, cuando la empresa implementó una operación financiera compleja denominada bono segregable y a presuntos cobros duplicados de ejercicios previos, especialmente el 2005, ya invalidados por instancias administrativas. Después de años de litigio, FEMSA logró en junio de 2024 que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, TFJA, le diera razón, invalidando la deuda fiscal por considerar que el SAT había caducado sus facultades de cobro. Aquella victoria fue celebrada como el cierre definitivo de una persecución retroactiva, pero no para Batres. La ministra Batres, aliada del giro judicial que la Cuarta Transformación impulsa desde 2019, sostiene que los montos elevados exigen revisión constitucional, no solo por el dinero involucrado, sino porque representan parámetros que podrían usarse en futuras disputas de altísimo calibre. Posturas como la suya han hecho eco en revisiones recientes, como las del empresario Ricardo Salinas Pliego, y son vistas tanto como defensa de justicia fiscal como símbolo de intensificación recaudatoria bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum. Batres argumenta, frente al Pleno, que el caso FEMSA no solo toca el interés del fisco, sino también la confianza de miles de ciudadanos y empresarios que necesitan reglas claras para invertir, crear empleos y contribuir al desarrollo.
Para ella, evitar que temas trascendentes queden fuera del máximo tribunal equivale a renunciar al papel de la Corte como guardián constitucional de intereses públicos. Sin embargo, los empresarios responden con cautela y malestar. El sector privado teme que la reapertura genere un ambiente de inseguridad jurídica, donde casos aparentemente cerrados puedan resucitar por presión política o criterios económicos y no procesales. Analistas advierten que estas revisiones podrían desalentar inversiones extranjeras, vitales para los polos industriales y logísticos que FEMSA lidera. La incertidumbre perjudica los planes de expansión y el valor accionario de las empresas nacionales. Mario Maldonado, columnista de economía, señala que revive temores de los empresarios, evocando épocas donde la fiscalización se usó como herramienta de presión y no solo de recaudación ordenada. Pero para el contribuyente común, este debate representa mucho más que una pugna empresarial, es la posibilidad de que cada peso evadido o recuperado se traduzca en hospitales, escuelas y programas sociales que han sufrido recortes ante el complicado panorama presupuestal nacional. El SAT ha intensificado desde 2023 sus acciones contra defraudaciones y simulaciones fiscales, recaudando cifras récord, pero también incrementando litigios y reclamaciones ante tribunales superiores. El caso FEMSA es emblemático porque puede sentar precedente. Si la Corte acepta y da la razón al fisco, otros litigios de alto monto podrían llegar al Pleno, modificando la arquitectura jurisdiccional fiscal, tradicionalmente delegada a tribunales administrativos. El contexto cultural, político y económico no puede obviarse. Mientras la Corte define lineamientos judiciales, millones de mexicanos siguen la noticia por sus implicaciones diarias. Cualquier decisión afecta el costo de productos, la estabilidad de empleos y el entorno competitivo para nuevas empresas. El debate también polariza la opinión pública. Por un lado, quienes aplauden la vigilancia ampliada del Estado ven en Batres un referente de firmeza y no de persecución. Por el otro, los que temen retrocesos jurídicos y excesos de intervención alertan sobre el riesgo de ahuyentar inversión en un país surgido de crecimiento. La narrativa se enriquece con voces defensoras de equidad tributaria, activistas fiscales, contadores y funcionarios. A medida que la SCJN avanza en sesiones públicas y revisiones de expedientes, la ciudadanía se encuentra ante una oportunidad única para entender cómo opera el sistema judicial mexicano frente a los megapleitos tributarios y qué mecanismos existen para exigir transparencia. La jurisprudencia que derive de este caso marcará la relación entre grandes contribuyentes y Estado mexicano por años. Al final, puede definir si México se encamina a una política fiscal más equitativa, sancionando evasión incluso en gigantes o si, por el contrario, quedan abiertas brechas para negociaciones particulares y privilegios invisibles que erosionan la base tributaria. No menos relevante es el impacto político más allá de la propia Corte. El gobierno observa la reacción del empresariado nacional e internacional, atento a la volatilidad del peso, la respuesta de bursátiles y la cobertura mediática internacional. Las propias filiales de FEMSA, desde Oxxo hasta Coca-Cola, reorganizan defensas legales y ajustan modelos contables ante lo que puede convertirse en un cambio estructural de cómo se litigan grandes adeudos fiscales. El SAT, por su parte, refuerza auditorías, transparenta procesos y busca consolidar su papel no solo como recaudador, sino como regulador ético ante la opinión pública. Las consecuencias sociales del caso también deben analizarse. Los expertos en derecho fiscal insisten en la necesidad de equilibrio. Una recaudación rigurosa fortalece salud financiera nacional, pero solo si va acompañada de garantías procesales para evitar excesos y arbitrariedades. México requiere reglas claras y universales, no blindajes ocasionales ni persecuciones selectivas. El caso FEMSA pone a prueba la madurez del Estado de Derecho, la capacidad de conciliación entre intereses privados y públicos y el papel del Poder Judicial como árbitro imparcial. Por todo ello, este proceso debe monitorearse con atención crítica y ciudadana. Reflexiones útiles para la audiencia: seguir de cerca las sesiones de la SCJN, acceder a los expedientes públicos, consultar la transparencia del SAT y analizar las reacciones del gobierno federal y las cámaras empresariales. Los ciudadanos tienen derecho a exigir cuentas claras y justicia fiscal,
entendiendo que lo que hoy sucede con FEMSA puede replicarse pronto en otros sectores clave para la economía nacional. En resumen, la reapertura impulsada por Lenia Batres en la Suprema Corte marca un antes y un después en el debate sobre justicia tributaria que México necesita para igualar el terreno entre grandes corporaciones y contribuyentes comunes. Más allá de las cifras y los tecnicismos procesales, el caso FEMSA sienta las bases de una cultura de responsabilidad fiscal, transparencia judicial y equidad tributaria en tiempos de cambio acelerado. Como señala el lema de este programa, la información es poder, úsala para fortalecer la democracia, exigir cuentas a quienes gobiernan y construir una sociedad menos desigual, informada y consciente en cada decisión. Así llegamos al final de esta edición del Mich News, donde en un mismo día vimos cómo la justicia fiscal alcanza a corporativos como FEMSA, cómo la palabra escrita permite que personas privadas de la libertad cuenten historias para niñas y niños, y como una ópera mexicana como La leyenda de Rudel se prepara para ocupar el escenario de bellas artes. También pasamos por laboratorios que buscan regenerar dientes con un parche de microagujas, por canchas donde México firma su mejor actuación histórica en los Juegos Ordolímpicos de Tokio y por mesas de trabajo donde la gastronomía social convierte excedentes de comida en futuro para juventudes que necesitan oportunidades. La constante, detrás de todas estas historias, es la misma, en los tribunales, en las cárceles, en los escenarios, en los laboratorios, en los tatamis y en las cocinas comunitarias se disputa quién tiene derecho a contar, a decidir y a vivir con dignidad en este país. Desde aquí seguiremos poniendo atención a esos lugares donde las cifras se vuelven rostros y las noticias se cruzan con la vida diaria de la gente.